Hay infraestructuras que nacen para simbolizar el progreso de un país, y hay otras que terminan simbolizando algo muy distinto. La estación de la Sagrera, en Barcelona, estaba llamada a ser una de las grandes puertas de entrada del AVE a Cataluña y a Europa. Un nodo intermodal clave, una obra estratégica dentro de la línea de alta velocidad que conecta Madrid, Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa. Sin embargo, con el paso de los años, la Sagrera dejó de ser solo una estación en construcción para convertirse en un símbolo del despilfarro, los sobrecostes y las irregularidades en la obra pública. Hoy vamos a contar la historia del caso AD y F. Have, la Sagrera, un caso que no solo se dirime en los juzgados penales, sino también en el Tribunal de Cuentas, que exige el reintegro de 133 millones de euros por pagos indebidos. Una historia donde aparecen exdirectivos de Adif, constructoras, certificaciones infladas, obras no ejecutadas y una pregunta de fondo. ¿Cómo pudo fallar el control en una de las obras públicas más importantes de España? Para entender el caso, hay que volver al gran impulso del AVE en España. A finales de los años 90 y durante la década de los 2000, el Estado apuesta de forma decidida por la alta velocidad ferroviaria como eje vertebrador del territorio. El corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona frontera francesa es uno de los proyectos estrella. Dentro de ese corredor, la estación de la Sagrera se concibe como estación intermodal de referencia en Barcelona, conexión entre alta velocidad, cercanías y metro, elemento clave del desarrollo urbanístico del norte de la ciudad. El proyecto es complejo, técnicamente exigente y extraordinariamente caro. Precisamente por eso, el control del gasto debía ser máximo. A, D y F y la gestión de las obras. La responsabilidad de ejecutar estas obras recae en Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Adif gestiona licitaciones, adjudicaciones, certificaciones de obra, modificados de proyecto, es decir, maneja miles de millones de euros de dinero público. En el caso de la Sagrera, se ejecutan múltiples contratos, subcontratos y proyectos complementarios, muchos de ellos de enorme complejidad técnica. Ese escenario, como veremos, se convierte en terreno fértil para las irregularidades. El mecanismo de las irregularidades, como CINFLAN, las obras, según las investigaciones judiciales y del Tribunal de Cuentas. El patrón de irregularidades fue reiterado y sistemático. Entre las prácticas detectadas destacan precios inflados muy por encima de los costes reales, pagos por obras no ejecutadas, certificaciones abonadas por adelantado, sin comprobación real, incumplimientos graves de plazos, sin penalización, adjudicación de contratos menores a dedo, sin concurrencia. Todo esto generó sobrecostes deliberados, no simples desviaciones técnicas. El resultado, decenas de millones de euros pagados de más, con cargo a las arcas públicas. Las obras clave, bajo sospecha. El Tribunal de Cuentas centra su análisis en varios proyectos concretos, todos ellos vinculados a la alta velocidad en Barcelona, remodelación de la cabecera norte de la estación de Sants, conexión con el túnel de la línea de alta velocidad, Sants-La Sagrera, construcción de plataforma de la LAB Madrid-Zaragoza, Barcelona frontera, francesa tramo La Sagrera, a menos Nudo de la Trinidad, en distintos sectores. Estos proyectos concentran la mayor parte de los 133 millones de euros en irregularidades detectadas. 2014. ADIF lleva el caso a la Fiscalía. Un punto clave en la historia llega en octubre de 2014 en Gonzalo Ferrer, presidente de Adif. Entre 2012 y 2016, durante el mandato de Ana Pastor como ministra, decide poner los hechos en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Ferrer había recibido varios informes del equipo jurídico interno de Adif, que hablaban de pagos fraudulentos cercanos a los 90 millones de euros, en 7 expedientes, la mayoría relacionados con la Sagrera. Esta decisión marca el inicio formal del caso judicial. A partir de ahí, se abren investigaciones penales en juzgados catalanes. Según la información conocida, han entre 15 y 20 imputados, entre ellos exdirectivos de Adif, ya apartados de sus funciones. También aparecen contratistas y empresarios vinculados a las obras. Las causas investigan presuntos delitos relacionados con malversación,
administración desleal, falsedad en certificaciones, fraude a la administración. La complejidad del caso, el volumen documental y el número de contratos explican su lentitud. El papel del Tribunal de Cuentas, 133 millones a reintegrar, mientras los juzgados penales instruyen la causa. Entra en escena otro actor clave, el Tribunal de Cuentas. En marzo de 2017, el órgano fiscalizador estima que las irregularidades detectadas ascienden a 133 millones de euros, una cifra muy superior a la inicialmente detectada por ADIF. En septiembre, el tribunal publica varios edictos en los que exige el reintegro de los pagos indebidos, reclama responsabilidades contables, cita a comparecer a exdirectivos y empresarios. El tribunal considera que hubo daño directo a los fondos públicos y que alguien debe responder económicamente por ello. ADIF se desmarca. ¿Quién debe pagar? ADIF mantiene una postura clara, niega que sea la empresa pública quien deba asumir el reintegro, señala directamente a los presuntos responsables individuales, confirma que existe una denuncia paralela contra los autores del sobrecoste deliberado. Este punto es clave en si el reintegro recae sobre ADIF. El dinero saldría nuevamente del erario público. Si recae sobre los responsables, se abriría la puerta a una responsabilidad personal inédita en grandes obras públicas. Las polémicas, la ECAGRRA, como símbolo del despilfarro, el caso ha generado una enorme polémica por varias razones. La estación de la Sagrera sigue sin terminarse tras años de obras. Los sobrecostes se suman a retrasos interminables. Se trata de una infraestructura estratégica. El dinero afectado es extraordinariamente elevado. El control interno falló durante años para muchos ciudadanos. La Sagrera se ha convertido en un símbolo del fracaso del modelo de obra pública sin control suficiente. El presente del caso, entre juzgados y RE, IN, TE, GR o SOI. El caso ADE y EFIANAVE. La Sagrera se encuentra en varios frentes: investigaciones penales abiertas en juzgados catalanes, procedimientos contables en el Tribunal de Cuentas, exdirectivos llamados a declarar, reclamaciones económicas en curso. El resultado final todavía no está cerrado, pero el impacto reputacional y económico ya es enorme. Este caso plantea retos estructurales. ¿Cómo controlar de verdad los grandes contratos públicos? ¿Por qué los modificados de obra son una vía recurrente de sobrecoste? ¿Debe reforzarse la responsabilidad personal de directivos públicos? ¿Es suficiente el control interno en empresas públicas como ADIF? ¿Qué ocurre cuando el fiscalizador llega, años después? La Sagrera muestra los límites del sistema actual de control. El caso ADIF ANAVE. La Sagrera no es solo un escándalo de cifras infladas y certificaciones irregulares. Es la historia de cómo una obra pensada para representar el progreso acabó representando los fallos estructurales del control público. 133 millones de euros no son un error contable, son la consecuencia de decisiones, omisiones y controles que no funcionaron. La gran pregunta que deja este caso es clara: ¿servirá la Sagrera como lección para cambiar la gestión de la obra pública? ¿O volveremos a ver la misma historia en el próximo gran proyecto?